Buenos días. Ya estamos en línea para analizar el reporte de hoy. La situación de COVID-19 en la República Dominicana. Así es que entrar en contacto de una vez. Bien, ¿cuál es la situación de hoy según el reporte del Ministro de Salud Pública? 1.109 casos, 1.109 casos y eh, unas 51 muertes. Ese es el informe de hoy. Voy a ir rápidamente a mis proyecciones, a las proyecciones que yo había hecho. Nosotros habíamos dicho que ayer, debido a que correspondía, de acuerdo a las proyecciones que yo tengo, alcanzar los 1.105 casos, yo había dicho que entonces hoy eh, se completaría, se completaría. Y así fue. O sea, el Ministerio de Salud Pública ayer dijo como eh, que teníamos 901 casos. Bien, yo le dije que de acuerdo a las proyecciones que lleva la República Dominicana, eh, esto se está duplicando con una frecuencia muy relativa. Nosotros hemos calculado que cada 5 días, en ocasiones es antes, pero se está duplicando cada 5 días. Y, y quiere decir eso que si hoy estamos a 31, el día 5 nosotros deberíamos estar por encima de los 2.000 casos. 2.000 casos. El día 10 deberíamos estar por encima de los 5.000, de los 4.000 casos. Y ya para el día 15 deberíamos estar por encima de los 10.000 casos. Bien, o sea, eh, yo, de acuerdo a los cálculos que tengo de estimación, que vuelvo a insistir, tiene mucho que ver con el tema de las pruebas. Eh, ¿Cuál es la situación de República Dominicana en el momento actual? Bueno, nosotros ocupamos, para que la autoridad entiendan que la cosa se le está saliendo de la mano, el lugar número 76 de todos los países que hoy están infectados por coronavirus. Coronavirus. O sea, de todos los países hoy que están infectados por COVID-19, nosotros ocupamos el lugar número 76 en términos del volumen de casos según, o sea, estamos hablando según la población. Y estoy diciendo que en el informe mundial que hace World Mirror, ellos ponen a muchas ciudades como países. Ellos tienen una media, una cantidad de países, 201 países ya, y ciudades que están registrando casos. Y nosotros estamos en el lugar número 76. De esta manera que, señores autoridades, la cosa no va como ustedes creen. Minimizarla, es verdad que no hemos llegado a la situación de muchos países europeos. Hay países que tienen una tasa sumamente alta, o sea, tan alta que estamos hablando de tasa, por ejemplo, como Italia, que tiene una tasa de 1.683 casos por cada millón de habitantes. Y España tiene 2.019 casos por cada millón de habitantes. República Dominicana tiene 102. La media mundial es de 103 casos por cada 100.000 habitantes. No es poco, ¿eh? Seguirse durmiendo y creerse que las cosas que ha decidido el gobierno está bien, es seguir con el modelo, insisto mucho, el modelo inglés. ¿Cuál es la situación de los Estados Unidos que han seguido ese modelo? Una tasa en este momento de 498 casos por cada millón de habitantes.
164.772 casos. ¿Y cuál es la situación de Inglaterra? 22.141 casos, con una tasa de 326 perdón, yo dije 100.000 habitantes por cada millón de habitantes que se calcula en World Mirror la tasa. Es decir que cuando usted tiene una tasa media de 103 y usted tiene 102, quiere decir que usted va en una perspectiva que no es buena. Y en esos países uno tiene que medir la capacidad de ellos. ¿Y cómo uno lo mide? Bueno, nosotros estamos en el lugar número 76 en lo que tiene que ver con el número de casos según el millón de personas. Sin embargo, cuando medimos la mortalidad en función del millón de personas, nosotros ocupamos el lugar número 32. 76. En el número de casos según millón de personas. Entonces, cuando vamos el número de muertes según el millón de personas, entonces bajamos al número 36. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sistema no está respondiendo. El sistema no está respondiendo. Para que tengan una idea, Estados Unidos, que está entre el que más casos tiene ahora mismo, tiene una cantidad de muertos de 10 por cada millón de habitantes. Nosotros como República Dominicana tenemos una tasa de 5 por cada millón de habitantes. En términos de lo que es América Latina, nosotros en este momento hay 3 países que tienen una tasa de casos según por cada millón de habitantes que están por encima de nosotros. ¿Cuáles son esos países? Bueno, tenemos a Panamá, que tiene 249. Yo había dicho 3, pero me parece que no, que es solamente, bueno, está Chile, que tiene 143, sí, y Ecuador, que tiene 111. Ahora, cuando uno busca entonces la tasa de mortalidad, es decir, vuelvo a insistir, estoy utilizando hoy la tasa que utiliza World Meter, que es de casos de muerte por cada millón de habitantes. Solo Panamá nos supera, tiene 6. El resto todos tienen menos de 5, incluyendo Ecuador, que tiene más casos que nosotros, pero tiene solo 4 muertes por cada millón de personas. Quiero insistir que ninguna de las medidas están funcionando, ni están funcionando las medidas de supresión o de mitigación en la magnitud que se desea del contagio, pero tampoco están funcionando los servicios en lo que tiene que ver con la prevención de la mortalidad. Entonces, cuando usted tenga una situación como esa, usted tiene que sentarse a discutir. ¿Dónde está el problema? Que hay muchos ofrecimientos. El presidente había dicho que iban a llegar muchas pruebas y que se iban a disipar o que se iban a dispersar, que se iban a crear nuevos laboratorios para que hicieran la prueba. Hoy vimos al ministro de Salud decir que no, que está pidiendo al sector privado que tiene que ver con la distribución de estas pruebas, que por favor que se comuniquen con el gobierno porque no hay kit para hacer las pruebas. Pónganse de acuerdo, porque están manteniendo un estado de incertidumbre y mientras eso ocurre, quien está pagando las consecuencias es la población. Es decir, no se puede estar apostando a que un día dice un ministro una cosa y otro día viene otro ministro y dice lo contrario. Entonces, hemos estado insistiendo que el modelo de aislamiento de los casos no va a funcionar porque ustedes no tienen capacidad para identificarlos. ¿Por qué? Porque la cantidad de pruebas que están haciendo por día es ridícula. Estamos hablando de una cantidad de pruebas diarias que no superan las 200 pruebas todos los días. Y entonces, con una realidad así, usted lamentablemente, si usted tiene 90 casos nuevos, se supone que esos 90 casos nuevos debieron haber infectado aproximadamente unos 200 a 300 casos más. Y si usted le va a caer atrás los casos, tiene que hacer el diagnóstico.
De eso supóngase que hay un 18% a 20% que estén asintomáticos, pero usted tendría aproximadamente unos 250, 270 que estarían sintomáticos. Y usted está haciendo menos que esa prueba. Quiere decir que usted tiene una gran cantidad de personas con síntomas infectados que usted no le está haciendo la prueba y no sabe dónde están y no lo puede aislar, no lo puede contactar. Y esa gente está saliendo a la calle porque el nivel de aislamiento que ha dispuesto el gobierno no ha funcionado. Los bancos están llenos en filas, los supermercados están llenos en filas, la gente está en la calle en filas. Eso no ha funcionado y no va a funcionar, señores del gobierno. Es verdad que ustedes son los que dirigen y saben mucho y el pueblo lo eligió y le paga para eso, pero hagan un gran esfuerzo porque el manejo que le están dando a la epidemia de COVID-19 no se convierta en una catástrofe nacional. Mañana podemos acusarlo y tal vez lo vamos a acusar, pero eso no es suficiente. Ahora lo que se trata son de acciones para evitar consecuencias fatales para la población, porque al final lo que a todos nos interesa es que salgamos bien. Pero ustedes tienen que dejar en primer lugar de estar diciendo que van a hacer cosas que no hacen. No puede decir el ministro hoy que no hay kit para hacer más pruebas. Si usted no tiene kit para hacer más pruebas, entonces decida que usted no tiene capacidad para gestionar esta epidemia y declare el toque 24 horas por 15 días. Porque usted tiene que obligar a la gente a aislarse. Si usted no tiene cómo hacer los diagnósticos, ¿de qué manera usted va a aislar a los infectados para que no contagien a otros? Yo quiero que ustedes me lo digan desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista político. Porque aunque ustedes son del partido de gobierno y yo soy de un partido de oposición, de Patria para Todos y todas, la discusión la estamos haciendo en el marco técnico, en el marco del análisis epidemiológico de los datos e inclusive del marco referencial de lo que otros países están haciendo. Porque aquí no se trata de inventar, yo he dicho mucho, en medicina debemos siempre actuar sobre la base de lo que se ha probado que funciona. Nosotros estuvimos diciendo por este canal permanentemente que en el país no había tratamiento y que a eso se debía a la tasa de mortalidad que tenemos. Hoy todo el mundo sabe que en el día de ayer el presidente de los Estados Unidos estaba anunciando al pueblo norteamericano, vanagloriándose que iba a empezar a utilizar el medicamento que los chinos le dijeron desde el principio que usara, la hidrocloroquina, o sea, la hidroxicloroquina. Y nosotros cuántas veces estamos diciendo que aquí no hay tratamiento y que el esquema que cogió el ministro no es funcional porque genera inequidad, genera privilegio, como ha pasado con la prueba, que como no hay y él concentra todas o el gobierno concentra todas, entonces a un funcionario se la hacen de una vez, a una gente de prestancia se la hacen de una vez. Si usted de prestancia o es funcionario del gobierno, le dan el medicamento que se debería utilizar para pacientes muy críticamente enfermos, se lo ponen a un paciente que no está críticamente enfermo. Cuando hay inclusive muchas dudas de si ese medicamento en paciente que no esté muy enfermo va a funcionar. Ni siquiera eso está claro. O si pudiera tener un efecto contrario a lo que se desea. Porque la lógica de ese medicamento es bloquear una tormenta antiinflamatoria que se produce en el organismo que se convierte en deleterio. Ese es el objetivo, porque el medicamento lo que hace es que inhibe los mecanismos de defensa antiinflamatorio que tiene el organismo. Entonces, si usted lo da tempranamente, usted pudiera estar inhabilitando al organismo para que funcione. En medicina, la fisiopatología no siempre se corresponde con los resultados. Por eso digo que no sé dónde parte el ministro con ese esquema para gente privilegiada. Y él sabe que todos lo sabemos. ¿Entiendes? O sea, no queremos estar discutiendo este tema porque no es el fondo, sino es la necesidad de que la población disponga de tratamiento para reducir estos pésimos números. 51 muertes, 4.6% de mortalidad. Altísima, altísima. Y se la puedo poner para que lo entiendan, desde la lógica de lo que plantea. Estoy de nuevo aquí.
Vamos a ver si entramos. Perfecto, hemos vuelto a entrar. Como ustedes saben, tumbaron la transmisión, pero eso no importa. Y uno se tiene que quejar porque nosotros simple y llanamente estamos en una labor de educación y de exigencia de las cosas que desde el punto de vista de la mayoría de los países se están haciendo. Desde el principio nosotros dijimos, hay un protocolo internacional que se está siguiendo a este tema del COVID-19. Y, y ese esquema, la República Dominicana lo inició tardíamente, dijimos, y luego la medida que tomó la hizo tímidamente. Y eso ha traído como consecuencia la situación en la que estamos hoy. Una tasa de crecimiento de 20% con una duplicación entre 3 y 5 días de los casos y naturalmente eso nos va a llevar a una situación a mitad de abril que no es de la mejor. Al interrumpir la transmisión estaba diciendo que anoche vi a un miembro de la Comisión Técnica del Gobierno decir que llegaría a 1 millón de tabletas de hidroxicloroquina, que es un fármaco que está aprobado en la mayoría de los países del mundo para el tratamiento de pacientes que tienen alto riesgo y una infección de leve a moderada. Cuando los pacientes ya entran en una situación clínica de severa, entonces ya hay una combinación de medicamentos porque aquí lo que el paciente más necesita es ventiladores. Y dijimos que desearíamos que eso que anunció ese miembro de la Comisión del Gobierno no cayera en la noticia falsa, porque han estado anunciando permanentemente que vamos a tener más pruebas para hacer más diagnóstico y que el esquema del gobierno de aislar los diagnosticados pudiera mínimamente tener un impacto en la reducción de nuevos contagiados. Y la reducción de los nuevos contagiados hay que lograrlo porque siempre va a haber un porcentaje que oscila entre un 15 y un 20% de personas que se tornan con una enfermedad, una neumonía, que puede ser en diferentes grados de severidad, desde leve a una neumonía muy severa, o caer en una situación crítica. Se estima que aproximadamente el 5% de los pacientes que son diagnosticados pueden caer en situaciones críticas y demandar ventiladores. Y lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que garantizarle eso a la población dominicana. Y qué bueno que ha escuchado la demanda de muchos de nosotros en la dirección de que se disponga de los tratamientos. De los tratamientos son muchos. Yo soy partidario de la hidroxicloroquina y siempre lo he dicho acá porque los chinos son los que más experiencia tienen y tuvieron los mejores resultados con la hidroxicloroquina por encima de los antivirales y por encima de los antirretrovirales y por encima también de los antiinflamatorios o inmunomoduladores, a excepción de la hidroxicloroquina. Y nosotros pudimos ver en el día de ayer cómo el presidente de los Estados Unidos, que están en una situación sumamente difícil, puesto que ya están en el tercer lugar del número de muertos, ya prácticamente le han pasado a China. Para que tengan una idea, China tiene 3.300 y Estados Unidos tiene 3.165 fallecimientos. Quiere decir que Estados Unidos ya en el día de mañana habrá pasado a China. El esquema de los Estados Unidos y de Inglaterra, a nosotros nos parece que no puede funcionar aquí. Primero, porque ellos tienen una capacidad de respuesta bastante elevada. Es decir, si usted ve, por ejemplo, la tasa de mortalidad de Alemania es bajísima, la más baja. El por qué nadie
tiene explicaciones, pero se cree que los alemanes cuentan con una capacidad de respuesta bastante temprano porque disponen de recursos suficientes para que los pacientes al momento de entrar en una situación crítica, que son los que fallecen, ellos logran intervenir. Y se dice también que disponen de tratamiento de los más costosos. Yo no he podido todavía conseguir el protocolo de Alemania, pero uno ha revisado todos los protocolos. Por ejemplo, el CDC de los Estados Unidos lo que recomienda es la hidroxicloroquina en primer lugar. Y en algunos pacientes, pues, están estudiando el uso de un antiviral que se llama Remdesivir. Europa usa 3 medicamentos, que es la cloroquina, el Remdesivir y un antirretroviral, que es el lopinavir con Rendinavir. Es decir, que casi la mayoría de los países tienen esquemas diferentes. Lo importante es que nosotros, como no hay estudio y todos estos tratamientos se basan simple y llanamente en las experiencias y los resultados que han tenido países que ya han pasado por la crisis, como es el caso de China y ahora España e Italia, que son los que están teniendo el mayor número de casos complicados y la mayor tasa de mortalidad. Entonces, nosotros estamos obligados a garantizarle al pueblo dominicano suficientes unidades de ventiladores. Eso todavía no hemos escuchado. Nos alegramos de saber que hay disponible o que va a haber disponible 1 millón de unidades deseamos que se pongan al servicio de la gente en los hospitales, con un esquema bien establecido, con un protocolo que hay que elaborar, donde se especifiquen cuáles son los pacientes a quienes se le va a dar el seguimiento, el monitoreo de estos pacientes, de tal manera que podamos evaluar de que los tratamientos son efectivos, porque si no son efectivos, entonces hay que cambiar rápidamente a otro fármaco. Pero es necesario que los pacientes en nuestro país sigan recibiendo el tratamiento. Y naturalmente ustedes saben que nosotros, de manera particular y como partido en Patria para Todos y Todas, hemos estado defendiendo el hecho de que la posición que inclusive han defendido el Colegio Médico y 55 sociedades especializadas, que el gobierno decrete el aislamiento total en la República Dominicana. Aquí se está creando un caos. Hay ciudades, provincia entera que están prohibiendo que entre gente a su provincia. Hay gente que se está sacrificando mucho, pero sus negocios están cerrados. Los médicos somos unos que hemos cerrado todos los consultorios para la consulta. Nos mantenemos simple y llanamente atendiendo situaciones por los teléfonos, como recomiendan toda la guía de manejo de pacientes que no tengan nada que ver con COVID-19. Y lo que trabajamos en hospitales, pues nos mantenemos dando servicios. Entonces, ¿hasta cuándo va a persistir eso? Miren, hay muchos estudios que dicen que un cierre, un aislamiento completo por 15 o 30 días es suficiente para contener el contagio. Y 15 o 30 días de sufrimiento colectivo, o sea, que todos pasemos trabajo, es menor que la 3/4 parte de la población esté pasando trabajo por 6 meses o por 12 meses. Entonces, es un tema de poder escoger dónde es que tenemos menos costos. Y naturalmente a eso se le va a agregar la reducción de los contagiados, es decir, con el esquema que tenemos podemos reducir un 30% de los contagios, con el esquema del aislamiento completo pudiéramos reducir hasta un 75%, algunos hablan de 66%, 75%, 80%, 90%. Y eso nos permite de nuevo reinsertarnos en las actividades cotidianas. Yo soy de lo que cree que el país está en un momento todavía en el que puede lograr reducir el contagio, pero con una acción de este tipo. Y como dije al principio, es alarmante y debe llamar la atención la alta tasa que estamos teniendo de contagiados, que estamos en el número 36 en tasa de contagio,
Yo había dicho que estamos en el número 76 a nivel mundial de contagiados, con una tasa promedio de 103 por cada millón de personas, pero que sin embargo en la tasa de mortalidad que es de 4.5, pero desde el punto de vista de la comparación con el mundo, pues estamos en el lugar número 36. Es decir, miren cómo bajamos de una tasa de contagio de 76, bajamos a una tasa de letalidad de 36. Es decir, que esto pone en evidencia de que las cosas no están funcionando bien desde el punto de vista de la respuesta. Y cuando usted no tiene la respuesta suficiente, entonces usted tiene que evitar que la gente se enferme. Viene la prevención, viene evitar por todos los medios que se hay que evitar por todos los medios que se produzcan eh, personas infectadas. Bien, eso es simple y llanamente lo que quería completar. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, pregunta, bueno, pues estamos aquí para eso. Así es que estamos para responder a preguntas. Bien, vamos a ver lo que aún estén conectados, que ya hay mucha gente que se desconectó. ¿Alguien tiene algún comentario o qué? ¿Eh? ¿Cómo así? Sí, yo estoy conectado. Búscalo. No, tiene que entrar a mi página. ¿Mm? ¿Quién? ¿Que la mamá? ¿Quién? Mm. Ajá, yo estoy ahí. Ujú. Y ahí yo tengo la mano en la boca, mira, tengo ahí. ¿Mm? ¿Mm? Alejo, Rusia ha hecho una reserva de medicamentos estratégicos. Bueno, recuérdense que esos países, en Rusia están utilizando la combinación, no están usando hidroxicloroquina, en Moscú por lo menos. No sé si la habrán, pero el modelo de ellos se fundamenta en la combinación de lopinavir con rendinavir. Eh, o sea que Rusia no está usando mucho la hidroxicloroquina. El que la aprobó es CDC de Atlanta y Estados Unidos anunció que había mandado a hacer a la gente de Sando muchos medicamentos. O sea que esperamos que el mundo se pueda abastecer. Eh, es decir que, bueno, en el caso de Rusia, recuérdense que Rusia tiene una tasa bastante baja. Rusia tiene una tasa ahora mismo, vamos a ver. No veo a Rusia aquí, pero bueno, no veo bien la de Rusia ahora mismo, no la localizo, pero Rusia tenía una cantidad de casos. Rusia tiene una cantidad de casos bastante baja cuando se compara con la mayoría de los países. Pero
Rusia aún con esa tasa, esa cantidad de casos reducida que tiene, dice que espera que eso le aumente, de tal manera que eso de la reserva estratégica, tanto con ventiladores como con fármacos, está íntimamente vinculado con esa expectativa que ellos tienen. Es decir, que se están adelantando a los acontecimientos. Dice Kelvin, ¿en qué nivel estamos para dar frente a los pacientes que lo requieran con medicamentos? Bueno, es que yo no creo, como le dije, ayer fue que yo oí que se iban a importar 1 millón de unidades de hidroxicloroquina en lo que tiene, pero ustedes saben que dicen muchas cosas y después uno se queda esperándole y no llegan, hay que esperar que lleguen pero eso es una buena noticia, porque todo lo que estamos interesados en que cualquiera que nos enfermemos encontremos el tratamiento, porque uno no sabe. Es decir, yo estoy aquí ahora mismo hablando, pero estoy expuesto y lo estamos todos los médicos. Y tenemos una doctora que falleció, es decir, lo ideal para nosotros es que como ciudadanos, además de ser médicos que damos atención a los pacientes, como ciudadanos quisiéramos también tener acceso a los tratamientos. Entonces, en lo que tiene que ver con el tocilizumab, bueno, pues yo la verdad es que no creo que tengamos suficiente. Lo que sí sé es que eso lo controla el Ministerio de Salud Pública con un proceso que no es el normal para medicamentos de uso hospitalario. Lo normal es que eso esté en las farmacias del hospital para que cuando el paciente lo requiera, pues se pueda poner, porque medicina el tiempo es oro. Si usted se retrasa en un tratamiento, hay posibilidades que la enfermedad se deteriore. Eh, Tengo lupo y no estoy tomando la hidro. ¿Cree usted me pudiera, me perjudicaría? Bueno, ya eso es la cuestión de tu médico, el que tiene que decirte si no necesita la hidro. Es decir, la hidrocortisona es el tratamiento de elección en lupus que están controlados, ya, que están controlados, pero hay más medicamentos en el caso que no pueda, pero lo ideal es que, que usted hable con su doctor. Eh, ¿Se puede evitar el virus haciendo gárgara con agua? No, nada de eso funciona. El virus nada más se puede evitar si usted no se entra en contacto con un contagiado. Por eso es la cuarentena. La idea es que solo usted salga cosas elementales, fundamentales. Lo que uno quisiera es que esto sea por corto tiempo. No que no vamos a tener chance de contaminarnos o contagiarnos en algún momento, pero que sea menor que las posibilidades que tenemos ahora y que pudiéramos tener más adelante de continuar la perspectiva que tenemos hoy del número de contagiados. O sea, no es porque hasta que no tengamos vacunas y todos nos vacunemos, en algún momento tenemos posibilidad de ser contagiados, pero la perspectiva de vacunas se está hablando de más o menos 1 año, ¿me entiendes? Hay quienes están adelantando esa fase, pero ahora es que entra el medicamento, creo que en fase 2, y después viene fase 3, que es cuando ya se ha probado en mucha gente y da buenos resultados, y entonces hay que producirlo. Es decir, y producir para 7 millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes, creo que tienen que haber muchos laboratorios para eso, porque recuérdense que aunque se le daría prioridad en una primera etapa a las personas de más riesgo, como son los envejecientes y las personas con enfermedades cardiovasculares y otras metabólicas, renales, cáncer, VIH, etcétera, pero bueno, como quiera son muchas personas. En el mundo entero hay qué sé yo, el 10 o el 15% de la población tiene enfermedades cardiovasculares y el 30% es hipertenso y el 10% de la población mundial es diabético. O sea, la cantidad de vacunas que hay que producir es enorme y eso requiere un tiempo. Entonces, tengo, veo aquí el uso de las máscaras. La OMS dice que no toda la población, bueno, esa es la OMS y eso hay que respetarlo, pero recuérdense que la OMS es un organismo que actúa sobre la base de que se adapten y la gente no se desespere por no tener las cosas. Ahora a mí me gustaría
que ustedes vieran a unos funcionarios de la OMS si andan sin ella. Yo quisiera que ustedes vean a alguien. Yo creo que el único que puede decir eso es Donald Trump, nunca lo he visto con una máscara. Nunca lo he visto con una mascarilla. O sea, yo soy de lo que cree que lo ideal es que todo el mundo se ponga su mascarilla. Dos razones tengo. Primero, la mayoría de la gente no se puede hacer las pruebas. Segundo, la epidemia se está manifestando adicional a la enfermedad pulmonar, se tiene otra forma de manifestación. Entonces, a mí me parece que todos deberíamos tener mascarilla, pero no todos la van a poder tener porque no tienen acceso. Entonces, se debe dar prioridad cuando no hay suficiente a los que están enfermos, porque esos son los que contagian. Pero no quiere decir bajo ningún modo de que no hay personas que están contagiando y que están asintomáticos. No, esto no es tan fácil como para uno poder decir cuál es el camino más fácil. O sea, yo creo que hay pocas personas en este momento que no estén utilizando la mascarilla. Yo sugiero que la gente la use. Tenemos todo más seguridad de que si alguien está infectado y no lo sabe, pues no está contagiando a otro. Y aquí lo que se trata es primero de no contagiar. Doctor, pero es cierto que el virus permanece en un tiempo en la garganta antes de pasar a los pulmones. Bueno, el virus tiene varias fases. Una fase es llegar a la garganta, de ahí pasa a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre y hace una viremia que afecta a múltiples órganos, fundamentalmente pulmones hasta ahora, corazón lo afecta, gastrointestinal lo afecta y no se tiene claro si el riñón, pero hasta ahora eso es lo que más se conoce, pero es como le digo, o sea, esta es una enfermedad que se está estudiando todos los días y hay muchas publicaciones, pero ahí andamos, o sea, hay una viremia aparentemente después de llegar al pulmón y porque penetra el pulmón, pero parece que del pulmón penetra rápidamente a sangre, se convierte en una viremia y luego infecta a múltiples órganos, porque él hace contacto a través él entra a los tejidos a través de no es por la vía aérea directamente cuando entra que genera la reacción pulmonar, sino que él se aferra o se agarra a través de las proteínas a unos receptores de una enzima que tenemos nosotros normalmente en el organismo y a través de ella penetra las células. Por eso inclusive se está estudiando si estos medicamentos que utilizamos para la presión arterial pudieran inhibir la entrada del virus a muchas células. Pero todo esto es hipótesis. Todo esto es hipótesis. Lo más importante es que todos tengamos claro que el camino es evitar el contagio. Y el contagio nada más se evita cuando usted no está en contacto con uno que lo tiene. Y el que tiene el contacto nada más solamente evita contagiar a otros si él se aísla por una parte y naturalmente si él utiliza mecanismos de protección para que cuando tosa, que es uno de los síntomas más importantes, bueno, pues que no expulse el virus a superficies, porque inclusive se ha hablado que el virus puede permanecer hasta 72 horas en las superficies que son de plástico. Es decir, que por eso ustedes ven que se insiste mucho en que la gente se lave la mano permanentemente. Es que no volvamos psiquiátricos. Yo veía, a mí me pasa muchas veces que no me quiero poner la mano en la nariz, pero cada vez que me recuerdo entonces me da comezón en la nariz. Es decir, que uno se vuelve como depresivo o ansioso y de pronto tiene más necesidad de hacer las cosas que no debía hacer de lo común. No sé, ¿está de acuerdo con la cuarentena? Sí, claro, lo dije, estoy de acuerdo con la cuarentena. Cuando usted no tiene forma de hacer diagnóstico a todo el mundo porque el costo pudiera ser muy alto, hacérselo a todo el que sea sospechoso, o no tiene la logística para hacerlo, que es lo que está diciendo el Ministerio de Salud Pública, que no hay kit suficiente para poder hacer que otro laboratorio la utilicen, entonces es correcto que se decida
el aislamiento, como se le llama social, colectivo, y por una duración, que es el tiempo que se estima de incubación del virus. Pero ustedes saben que se están hablando de tiempo más largo. Y ahora hay una teoría si una cuarentena de 15 días es suficiente, porque se está hablando que el virus puede tener un periodo de incubación hasta de 24 días. Es decir, que esto se está estudiando permanentemente y es una epidemia que tiene complicado al mundo y se está tratando de buscarle salida a todo. Eh, una cosa que me quiero referir antes que terminemos es las declaraciones que salen en todos los periódicos del gobierno dándole la gracia a la ARS. Yo creo que esa es una noticia falsa de las tantas que se dicen. La ARS no están asumiendo nada, eso lo va a pagar el Ministerio de Salud Pública con el presupuesto de los impuestos que paga la población. No sé por qué hay que agradecer a la ARS cuando ellas no van a cubrir absolutamente nada. ¿Dónde estuvo el problema? Que los laboratorios privados se negaron a fiarle al gobierno y le dijeron que nada más podían hacer la prueba si las ARS le pagaban a ella y luego el gobierno le pagaba a la ARS. Entonces, no me le dé gracia a la ARS. Ahora, la seguridad social sí debió haber obligado a la ARS a cubrir las pruebas. ¿Por qué? Porque este es un momento en el que ellos están economizando más de 900 millones de pesos mensual como resultado de que todas las consultas están cerradas. La ARS reportan que gastan aproximadamente entre consultas y procedimientos de laboratorios y procedimientos de diagnóstico que se derivan de la consulta, que ellos gastan más de 11.000 millones de pesos. Si usted gasta 11.000 millones de pesos y en un mes solo usted deja de gastar 900 millones de pesos, usted lo puede invertir en una epidemia que está afectando a todo el país, a todo el mundo, y que todo el mundo sabe que el gobierno se le reducen los ingresos, porque en la medida que el país se paraliza, los ingresos se reducen. No hay turismo, todo el mundo lo sabe que eso genera una cantidad de dinero muy alta para el país. Segundo, no hay remesas o están muy reducidas las remesas por las cuestiones de la situación que vive el mundo entero, de alta tasa de desempleo a consecuencia del virus, fundamentalmente los dos países que más mandan remesas aquí, que son Estados Unidos y España. Entonces, si los recursos del gobierno se reducen, ¿cómo va a ser que la ARS vayan a obtener mayores beneficios de esta epidemia? No, el gobierno y la Seguridad Social deben haber obligado a la ARS que ellas lo cubrieran de los excedentes y solamente en condiciones de resultado financiero negativo que superara la capacidad de la ARS, el gobierno debió ir en auxilio de ese sector como iría en auxilio de otros sectores, pero bajo ninguna circunstancia el mecanismo, y mucho menos para ser el ministerio que lo va a pagar o el gobierno que lo va a pagar, se lo van a quitar de alguna parte a otro servicio y entonces estarle agradeciendo de que a la ARS cuando ellas no han aportado absolutamente nada. O sea que eh, me refiero al medicamento que usamos para el lupus en el hospital, pero se han agotado. Es que eso tiene que hablarlo directamente con su doctor, porque solamente él sabe en qué estadio usted está de su lupus y hacerle la recomendación si se puede sustituir por otro o qué se puede hacer. O sea que por aquí no tengo posibilidades. De todas maneras, tú me llamas, tú tienes mi teléfono, me escribes por WhatsApp y ahí yo puedo hablarte, tal vez, haciéndote alguna pregunta. ¿Qué piensa usted de la cantidad que están hasta ahora libre de casos positivos y piden ser aislados? Ustedes de las comunidades que están, eso dije al principio, o sea, la gente está tratando, eso ocurre mucho. Cuando en China se decreta la epidemia en Wuhan, o en Wuhan, como le llaman, todo el mundo salió y fue a contaminar a otras provincias eh, de Hubei. Eso es normal. Y a otro pueblo de Hubei. O sea, la gente no quiere verse en esta situación.
No es fácil. Por eso digo, nosotros, ¿cuál es la realidad ahora que vemos? Ahora la realidad es que hay un porcentaje elevadísimo de personas que estamos acuartelados, como yo le llamo, que estamos en cuarentena, que hemos suspendido nuestras actividades, pero hay un grupo que está haciendo la vida normal y entonces ese grupo tiene la capacidad de contagiarnos a todos. Entonces eso es hasta inequitativo. Para mí eso no es funcional. Yo soy de lo que cree que no debería ser aislado la decisión porque se convierte en una acción egoísta, individualista, y la única acción egoísta o individualista que usted puede hacer es la que no afecta a otro. Y cuando usted tranca un municipio o una provincia, usted está impidiendo que personas que tengan, por ejemplo, bienes, por ejemplo, en el caso de Ocoa, aquí hay mucha gente que tiene casa de veraneo en Ocoa y ya la tiene su inversión ahí. Y hay gente que tiene tierra en Ocoa y vive aquí. Es decir que, y cuando usted va a aislar un municipio de manera completa, entonces usted tiene que tomar la decisión de hacerlo bien. O sea, tiene que tener chequeo de la temperatura para cuando la gente va entrando ahí saber y el que tenga la temperatura alta mandarlo al médico antes de entrar. O tener un servicio de salud cercano donde usted primero garantiza que él vaya y sobre esa base usted va controlando que los infectados entren, porque usted no le va a decir en un municipio, una provincia, a una gente que estuvo fuera y que de repente cuando vaya que no va a entrar, lo van a dejar entrar. Y cualquiera que entre, sea nativo de ese municipio o provincia, o sea visitante, puede venir ya contagiado de otro lado y contagiar el pueblo. Naturalmente, cuando se prohíbe la visita, hay menos posibilidad de contagio, pero creo que debe ser una decisión colectiva. Yo soy de lo que cree que esas cosas deben ser colectivas. Saludo, doctor. Aquí en Cotuí, para ir al supermercado entran una cantidad, eso es lo correcto, que se limiten. La gente debe limitarse. Deberían los supermercados tener línea telefónica para que cuando la gente vaya, llame primero para ver a qué hora le toca. Porque la gente saber que debe ir a comprar poquito. Porque mientras menos tiempo se está en los lugares, menos contagiamos a otros y menos nos vamos a contagiar de otros. Este es un momento de conciencia. O sea, de que está dando vuelta en un supermercado para ver precios y para ver no, usted tiene que saber, si usted lo que va a comprar habichuela y arroz y carne, usted va y coge esas tres cosas y se va para su casa de una vez y le da chance a que otro entre rápidamente. O sea, hay que tratar por todos los medios de evitar, primero quitarle la posibilidad de a que otras personas puedan ir a hacer una compra y segundo, hay que tratar de que usted por tener tanto tiempo ahí dando vuelta en un supermercado, porque no sabía lo que iba a comprar y una cosa que pudo haberlo hecho en 12 minutos coge 3 y 4 horas y le quita la posibilidad a que otra persona entre. Es un momento de solidaridad. Este es un momento de que entendamos todo que estamos en una situación en la que todos tenemos que ayudarnos. La solidaridad es fundamental. Gracias, Altagracia Mosquea de Guerra. No sé si hay algún otro comentario. Eh, bueno, lamento mucho que ahorita se nos fue, pero bueno, ya uno ni siquiera sabe por qué estas cosas ocurren, pero ocurren. De todas maneras, vamos a seguir. Para los que llegaron tarde, les reitero, 1,109 casos, eso se lo había dicho ayer, que hoy iban a subir. Eso es normal, ¿eh? Es normal, porque cuando se retrasan las pruebas o el laboratorio no hace el informe a tiempo, en el registro que da el Ministerio de Salud Pública va a ser menor. Y al otro día se compensa, pero le digo a la gente, no se desesperen. Ayer había gente que decía, de propia comisión del gobierno, estuve viendo a uno de ellos que decía que la alta tasa de mortalidad estaba íntimamente vinculado con el bajo número de casos que hubo en el día de ayer. Hoy se demostró que no es así. No, no, no. Yo creo que ese no es un nivel de análisis bueno. La alta tasa de mortalidad que estamos teniendo
que hoy llegamos a 51, está íntimamente vinculado con las limitaciones de las respuestas. Esa es la gran verdad. Naturalmente que todo el mundo sabe que hay factores de riesgo. Por eso a esas personas que tienen riesgo alto hay que ser más contundente con la respuesta. Tratamiento más temprano para evitar que progresen y naturalmente cuando progresen la enfermedad saber que hay la disponibilidad técnica para poder garantizar que esas personas no fallezcan. Porque fuera de ahí, siempre hay la posibilidad de que uno fallezca en una enfermedad. Pero mientras mejore la respuesta, no es lo mismo, por ejemplo, si a usted le da un infarto y le ponen un fibrinolítico, que es un programa que llevamos con el Ministerio de Salud Pública, y le pongo un ejemplo con ese medicamento. Un paciente en San Juan con una insuficiencia renal hizo un infarto. En otras condiciones tal vez hubiese muerto. Le llevamos el medicamento y le pusieron el medicamento y el paciente salvó su corazón. Vino aquí a la capital, le pudimos hacer un cateterismo aún teniendo una insuficiencia renal y el paciente está bien. Es decir, cuando hay capacidad de respuesta temprano, la cosa es muy diferente. Entonces, naturalmente, insisto, la forma más adecuada de evitar la muerte es evitando enfermarnos. Y en este momento, lo fundamental es que la gente tome la decisión de aislarse ante la negativa del gobierno de escuchar la demanda casi nacional de que se produzca un aislamiento social obligatorio durante 15 días al menos y en 15 días evaluamos. Y eso nos permitirá que la mayoría de los contagiados pues se curen en su casa o en el hospital, pero no estén contagiando a otros, porque si usted al 19º día contagia a una persona, ahí empieza otra vez 14 días más. Entonces, si usted aísla a esa persona que está contagiada, no va a contagiar a nadie más y espera los 14 días cuando ya ella no tiene carga viral suficiente como para poder contagiar a otra persona. Claro está que le estoy señalando que hay la posibilidad de que esto se tienda un poco más porque se está elaborando una teoría que posiblemente el periodo de incubación puede durar hasta 20 días o 24 días. Es decir, que en base a eso, a esos conocimientos que se están teniendo, es que tienen que estar las respuestas de la política pública. Bien, ¿algún otro comentario o inquietud? ¿Mm? Parece que todo está claro, así es que mañana seguiremos y esperamos que no nos saquen de circulación como pasó hoy.